Saludos compañeros y compañeras, bienvenidos a este video, donde estaremos hablando de un tema importante y que pocos saben sobre el poco surgimiento de este estudio. Es por ello que los invito a acompañarme a conocer más sobre ello. Y sí, hablamos sobre la teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Es una escuela de pensamiento que, partiendo de las ciencias humanas y sociales, evalúa y juzga los hechos sociales culturales. Surge a partir del siglo XX, una consecuencia lógica de los eventos sociohistóricos de ese mismo año. Se plantea la necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista y el significado de la teoría ante la consolidación. ¿Por qué teoría crítica? Es el análisis crítico dialéctico, histórico y negativo de lo que no es y de lo que sí debería de ser, desde el punto de vista de la razón histórico universal. Sus corrientes críticas fueron las siguientes: el formalismo ruso, el marxismo, la semiología semiótica, el estructuralismo y el postestructuralismo. El formalismo ruso, uno de sus principales exponentes es Víctor Slobodsky, quien forma parte como fundador en 1917. Esta corriente estudia los componentes de las obras literarias y poéticas, sus estructuras narrativas, sus recursos retóricos, las funciones del lenguaje y los elementos que conforman la literariedad de una obra, que no es nada más ni nada menos que el formalismo literario, una forma más estética de la obra. El marxismo, esta corriente crítica nace en conjunto de pensamientos filosóficos basados en las ideas de sus principales exponentes, que fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Esta corriente estudia las sociedades humanas y sus avances a través de las luchas de las clases. Es el motor de la historia burguesa contra el proletariado. El enfoque de esta crítica es analizar las obras literarias, pero a partir de las relaciones económicas, políticas y sociales, de un momento histórico como tal. Sobre todo se basa en las teorías de luchas de clases, la política y la economía. Acabada la Primera Guerra Mundial, un grupo de intelectuales formaron el Instituto de la Investigación Social en Alemania, que es la Escuela de Frankfurt. Entre los principales exponentes de la escuela podemos mencionar a Theodor Adorno, Walter Benjamin, entre otros. El enfoque del análisis de este instituto eran prácticamente los rasgos formales y características contextuales. ¿Sabías que Marx era un lector asiduo? Conocía bien la literatura clásica grecolatina, las obras de Grote, de Dante, de Cervantes, de Shakespeare, de Defoe, Balzac, entre otros. De hecho, en sus escritos recurre a fuentes literarias que emplea para analizar aspectos históricos, filosóficos, políticos y sociales. La siguiente corriente crítica es la semiología semiótica. Sus principales exponentes fueron Ferdinand Saussure y Charles Peirce, quienes retomaron este concepto como base de sus propuestas teóricas y con ello marcaron el inicio de los estudios semiológicos. Esta corriente prácticamente estudia los signos y cómo se utilizan para transmitir significados en nuestra vida cotidiana. Una buena corriente, ¿no lo creen? También tenemos el estructuralismo. Esta corriente crítica estudia las interrelaciones y estructuras de culturas, el significado que se da mediante prácticas y fenómenos de cada una de ellas. En el contexto de la literatura, se analizan el significado a partir de una obra en cuestión de su época y cultura. Por decirlo de otro modo, el género y el contexto del escrito nos definen de antemano qué podemos y no podemos decir. Es importante que consideremos esta parte, pues su principal exponente es el antropólogo francés Claude Lévi, que plantea que todo el sistema está compuesto por estructuras. Bajo la influencia del estructuralismo y el formalismo, Roland Barthes, en los años 60, propone una nueva crítica con base a los pensamientos, que es el formalismo y el estructuralismo, donde plantea que la esencia de la literatura no radica en el autor ni en sus intersecciones comunicativas, sino en el sistema organizado y autónomo de la obra. Por ello, más adelante Barthes pondrá en contexto la muerte del autor. Y finalmente, el postestructuralismo.
Nace como movimiento filosófico, se crea dentro del estructuralismo, pero a diferencia de esta, la corriente crítica establece que la estructura no es el centro del todo. La estructura existe sí, pero no es el centro del sistema sociocultural, sino que cuestiona la objetividad, la neutralidad y la lógica. Y pues bueno, ¿cuál era el propósito de las teorías críticas clásicas? Pues buscaban darle sentido a la formación de la sociedad, surgen con la finalidad de crear una fórmula que diera solución a nuestros problemas existentes, y de esta manera pues poder vivir de una manera social más cómoda. Hoy en el siglo XXI necesitamos de una nueva corriente crítica con todo lo que ahora experimentados. Entonces yo creo que es muy importante conocer de manera sustancial todas estas corrientes críticas, porque realmente hoy en día todavía las necesitamos. Espero que les haya gustado el video y sin más me despido. Chao.